Sales binarias. Las sales binarias van a estar formadas por un metal y un no metal. O sea, cuando uno ve una sal binaria está armada por un metal y por un no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Entonces, va a tener, o sea, de la tabla periódica, o sea, ustedes van a ver cuando tengan así la tabla periódica, acá se separa, o sea, en el color, se van a ver que estos son no metales. Sí, son no metales y los otros metales. Y todos estos son todos metales. Menos el hidrógeno que está metido acá, que es un no metal también. Pero estos no se van a formar ni con hidrógeno ni con oxígeno. Van a ser un metal y un no metal que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces, el sodio, por ejemplo, este es el metal y este va a ser el no metal. Para formarlos estos, o sea, para formar este cloruro de sodio, que es la sal, él se tiene que formar con un hidróxido. Nati, se te traba un toque. A ver si para que cambio el otro, por ahí se corte. A ver si puedo cambiar al otro. Me tiene podrida entre internet y... No, no me aparece mi conexión, aparece solo de mi hermano. Bueno, ahora en cuanto aparezca lo cambio. Esto se va a formar, o sea, esta sal binaria se va a formar por un hidróxido a la que se le va a sumar un hidruro. Y esto va a formar esa sal binaria y va a desprender agua. Entonces, si yo tengo que formar esta sal binaria, que es el cloruro de sodio, sé que al formarse se va a formar ella y va a liberar agua. ¿Cómo se va a formar? A través del hidróxido, o sea que va a estar formado. El hidróxido se forma por el metal y OH, y el hidruro que va a estar formado por hidrógeno y el no metal. Esto en realidad es un hidrácido, un hidruro. Le vamos a poner hidrácido. No sé si ella les puso hidruro, hidrácido. Ahí. Entonces, para armar esta fórmula, ustedes van a poner, como este es el hidróxido, la parte de metal es el que va a armar el hidróxido. O sea, esto va a estar formado por el sodio con oxígeno e hidrógeno. Y este que es el hidrácido es el que va a formar el cloro. O sea, va a estar formado por hidrógeno y cloro. Entonces ahí tienen la fórmula de formación de esta sal binaria. ¿Cómo cambio, por ejemplo, en esto? ¿Cómo saber cuántos oxígenos o cuántos hidrógenos tiene cada uno? O sea, si yo tengo, cuando armamos nosotros, cuando tengo esta sal binaria, que esta se las va a dar ella, este tiene los números de oxidación que va a tener el sodio, o sea, podemos buscarlos en la tabla periódica, y el sodio tiene de número de oxidación el 1. Entonces, este va a tener número de oxidación el 1 positivo. Como el otro, o sea, la cuentita esta, la suma de los números de oxidación tiene que dar 0, el cloro va a tener que tener menos 1. Entonces, en esto va a ocurrir lo mismo, o sea, el cloro va a traer ese menos 1, y acá, para poner los hidrógenos, el hidrógeno tiene número de oxidación 1, así que voy a poner un solo hidrógeno, porque ya con ese llego para que esa cuentita me dé 0. Y en el caso de este, el sodio trae el número de oxidación 1, y esto, el oxidilo, el TOH, todo esto tiene número de oxidación menos 1. Entonces acá 1 más menos 1 da 0, así que en este caso no tengo que poner nada más. O sea, así como está perfecta, ordenada. Vamos a hacer, o sea, armar una de alguno que cambie un poco más. A ver, por ejemplo. A ver si ahora puedo cambiar internet. Cambio. A ver. Ahí está. Ahí por ahí anda mejor. Vamos a agarrar otro de la tabla periódica, o sea, otro elemento para formar la sal binaria. Por ejemplo,
el hierro. Hierro, cloro 3. Esta es una sal binaria. Entonces, yo sé que para formar esta sal binaria, eso se va a formar como para poder armar el cloruro de hierro, la fórmula va a quedar, o sea, se va a formar el cloruro de hierro cuando va a quedar la sal binaria con agua. Y se va a formar siempre como les daba la fórmula antes. Uno es el hidróxido de este compuesto más el hidrácido. Entonces, tenemos que armar quién es ese hidróxido y quién es ese hidrácido. Este hidróxido va a estar formado por la parte metal de este, o sea, va a estar formado con el hierro y oxígeno e hidrógeno. Y este hidrácido con la no metal, que es el cloro con hidrógeno. Entonces tengo que ver cómo se van a armar esos dos. O sea, en el caso de el hierro con oxígeno e hidrógeno, tengo que buscar qué números de oxidación está usando para saber cómo armarlo. Entonces, esta cuenta, la cuenta de los números de oxidación, tiene que dar 0 siempre. El cloro va a estar usando el número el número negativo, que es el -1 el que él tiene. Entonces es -1, pero se va a multiplicar por los 3 cloros. Entonces el hierro tiene que estar usando el número de oxidación 3. Acá el que tiene el problema es el hierro. El hierro podría estar usando el número de oxidación 2 o el número de oxidación 3. La mayoría, unos cuantos elementos de la tabla periódica solamente tienen un solo número de oxidación. El hierro y algunos otros tienen 2 o 3 o varios. Entonces, lo que tengo que hacer es deducir con esta cuenta para ver qué número de oxidación está utilizando. Porque podría ser que esté utilizando el número de oxidación 2. Entonces, yo ya sabiendo que él va a estar utilizando el número de oxidación 3, tengo que venir a armar este hidróxido. Este hidróxido se va a armar con el hierro y oxígeno e hidrógeno. Como su número de oxidación es 3, acá él va a tener en el OH, le voy a poner ese 3. En el hidrácido, se va a armar con el hidrógeno y con el cloro. Este cloro está usando número de oxidación -1. Entonces el hidrógeno tiene número de oxidación 1, así que ya ahí la cuentita da 0. Entonces no van a llevar ningún numerito acá abajo. Solamente va hidrógeno y cloro. Entonces ahí tengo la fórmula. Va a quedar es hierro con oxígeno, hidrógeno 3, más ácido clorhídrico, y esto me va a dar esa sal binaria que yo quería formar con agua. Bien. Bueno, Sí, sí. ok. A ver, acá creo que les digo más agua, ella se los hace como descomponer todavía un poco más, o sea, como que van empezando desde el principio. Por ejemplo, si les da, nosotros tenemos esto, hierro, cloro 3, entonces lo primero que les hace hacer es armar el óxido, o sea, les mezcla hierro con oxígeno. Entonces, esto les va a formar hierro, oxígeno 3, o sea, arma primero el óxido de hierro. Hierro, esto va a quedar 2, oxígeno 3. Forma primero el óxido de hierro. Después este óxido de hierro lo mezcla con agua. Y con esto forma el hidróxido. Por eso nos quedaba ese hierro, oxígeno, hidrógeno 3. Y ese hidróxido después es el que voy a meter adentro de la fórmula. Y después por otro lado arma con el cloro, con el no metal. Primero mezcla el cloro, en este caso con hidrógeno, entonces van a formar ácido, en este caso ácido clorhídrico, y después mezcla esto que es el hidróxido con esto que es el ácido clorhídrico, los junta los dos. Entonces al mezclar esto con el ácido clorhídrico es que formo esa sal binaria que yo necesito con agua. Pero siempre igual necesito los números de oxidación. O sea, a ver qué números de oxidación está utilizando. O sea, este está usando el -1, este está usando el número de oxidación 3. Entonces, acá cuando yo armo esto, para armar esta fórmula,
tengo que tener esos números de oxidación. Si no, no puedo sacar qué numeritos va a tener acá. En los óxidos, el oxígeno usa el número de oxidación -2. Y como este tiene un número, el número 3 y este -2, para que esta cuenta de 0, es por eso que a este se lo multiplica por 2 y a este se lo multiplica por 3. Entonces, 3 por 2 es 6, menos 2 por 3 que es 6, da 0. Entonces ahí ven que este es el número de oxidación del hierro. Y acá pasa lo mismo. Este hierro, o sea, es el que va a tener acá el número de oxidación 3. Por eso en esto, o sea, se pone ese numerito en el hidróxido, se pone el número acá. A ver, vamos a agarrar otro. Algunos, yo por eso les decía, tienen números de oxidación fáciles, entonces ahí como que uno no se hace tanto quilombo con todo esto. O sea, hay números como el calcio, por ejemplo, que tienen un solo número de oxidación. Entonces, si yo tengo calcio cloro 2, por ejemplo, esta sal binaria, esta es una sal binaria entre calcio y cloro. Entonces, primero arman el óxido, o sea, hace calcio más oxígeno. Entonces, esto va a quedar calcio, oxígeno. ¿Por qué no quedan numeritos ahí? Porque el calcio está usando, o sea, tiene de número de oxidación el 2. Entonces, él tiene 2 y el oxígeno siempre tiene -2 de número de oxidación. Entonces, ya ahí me queda armado. Ahora agarro este compuesto, este óxido, y lo mezclo con agua, con lo cual formo hidróxido. Entonces calcio, oxígeno, hidrógeno. Como él tiene número de oxidación 2, acá abajo con 2. Y después por otro lado armamos la del cloro, o sea, hidrógeno más cloro es ácido clorhídrico. Entonces después mezclábamos el calcio, o sea, el hidróxido de calcio más el ácido clorhídrico, y esto me va a dar esa sal binaria con agua. Díganme si hasta ahí va bien o se hicieron mucho lío. Sí, sí. Pero Nati, en la foto que te mandé no es como más desarrollado. Claro, hace esto, te pone todas las ecuaciones, estas mismas que yo te puse acá. Fíjate que en el primero es con flúor, yo te lo hice con calcio y oxígeno. O sea, esta sería la primera ecuación que está formando el óxido. Esta es la segunda que vos estás formando el hidróxido. Esta es la tercera donde estás formando el ácido. Y esta es la cuarta Ah, donde y vas a formar la la sal. cuarta, sí. Donde Esta no. formas la sal. Sí, sí. Hay que ponerle los nombres a esto, o sea, hay que nombrarlos. Este se va a llamar óxido de calcio. Este se llama hidróxido de calcio. Este se llama ácido y el nombre del no metal con terminación hídrico, o sea, es clorhídrico, fluorhídrico. En este caso, como es cloro, es clorhídrico. Y este de acá, que va a ser el cloruro, siempre es el no metal con terminación uro de calcio. Ahí. A ver, quiero ver de los que ya les había dado para que hagan. Vamos a agarrar uno de estos. Ah, no, estas son todas de las cuaternarias. Acá. Por ejemplo. Y ponele, si ella me da, ¿cómo me doy cuenta yo cuál es sales binarias y cuál es ozorsal? Porque la sal binaria está formada por dos cosas, por eso es binaria. Está un metal y un no metal. Ah, listo. Cuando es oxosal, son como las primeras que me pasaste, donde vos ya tenés muchas cosas. O sea, por el oxosal vos vas a tener, por ejemplo, calcio, bromo, oxígeno 3, 2. O sea, está formada por un metal, por un no metal y por oxígeno. Tiene tres cosas. Entonces, hay que ir formando cada una de estas. Esto se va a formar. Primero voy a mezclar el metal con oxígeno y voy a formar el óxido. Entonces, esto es calcio, oxígeno, o sea, formé óxido de calcio. Después voy a formar con el no metal también un óxido. O sea, bromo más oxígeno 2 forma óxido de bromo. O sea, esto va a estar bromo 2, oxígeno. Es óxido de bromo.
Y después voy a juntar estos dos óxidos. A ver, quiero ver si lo arma. No, vamos a mezclar. Primero este lo vamos a poner con agua. O sea, esta sería la primera. Esta sería la segunda. Y voy a formar un hidróxido. KOH2. Este es el hidróxido de calcio. El óxido de bromo, lo vamos a poner también en agua. Bromo 2 oxígeno con agua. Y al ponerlo en agua, se forma esto que es un oxoácido. Hidrógeno, bromo y oxígeno. Este bromo va a estar usando, como esto está usando el -2. A ver si lo puse bien acá. Bromo, oxígeno 3. Ahora voy a sacarle el número de oxidación que está usando. Este tiene número de oxidación 2. Esto tiene -2 por 3. Es -6. Así que este tiene que estar usando el 5. Tiene que tener número de oxidación 5. Así que acá le vamos a cambiar. Esto va a ser bromo, oxígeno. Este tiene número de oxidación 5, así que acá va a ir un 2 y acá va a ir un 5. Entonces, esto va a quedar bromo 2, oxígeno 5. Esto al mezclarlo con agua me va a formar esto acá, que esto al tener número de oxidación 5 y este número de oxidación 1 forman 6, así que este queda así. Y después, que esto es la sal con bromo, o sea, y ahora lo que hago es, una vez que esta tiene una ecuación más, o sea, primero armo los óxidos, el del calcio y después el óxido del bromo. Una vez que armé esos dos, los meto en agua. Entonces armo por un lado el hidróxido y por otro lado el oxoácido del bromo. Y después junto el resultado del que quedó metido en agua y el resultado del otro que quedó metido en agua. Entonces al sumar los dos, o sea, al juntar estos, ahí se me forma esa oxosal. Y libera agua. O sea, la oxosal se forma de mezclar un hidróxido y un oxoácido. Esto forma esto que es oxosal. O sea, siempre yo tengo los óxidos, son aquellos que se puede formar con metal y oxígeno. Tengo este que es el óxido, se llama óxido básico. Y después tenemos los óxidos ácidos, que es cuando mezclo un no metal con oxígeno. Cuando yo a esto le pongo agua, formo el hidróxido, que es el metal con oxígeno e hidrógeno. Y si al oxoácido lo meto en agua, formo una oxosal, que va a estar formada por hidrógeno, el no metal y oxígeno. Y si yo junto los dos, el hidróxido más la oxosal, oxoácido. Ahí al mezclar esos dos, formas la oxosal, que es la que ella quiere que forme. Con agua. O sea, libera agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí o no? Pasa que hay que saberse todos los compuestos. Ese es el problema. O sea, que tienen que armarlo con respecto a esto. Ustedes, por ejemplo, en este te da el cobre, azufre, oxígeno 4. Entonces yo para llegar a esto, ¿qué es esto? Cobre, azufre, oxígeno 4. Tengo que armar te los voy a ir poniendo con otro color. Yo tengo que armar este. Entonces voy a armar con el metal el óxido básico, o sea, es cobre, oxígeno. Pero tengo que saber cuántos oxígenos voy a meter ahí. Y eso me voy a dar cuenta por el número de oxidación. Entonces tengo que sacarle a ver qué número de oxidación está usando. El oxígeno tiene -2 por 4, o sea que es -8. El cobre puede estar usando el 2 o el 3. Pero este tiene que estar usando el 6. Tiene 6 o 4. Siempre voy a usar lo que llegue más cerca a esto.
Entonces este está usando el 2 para que 6 y 2, 8 y menos 8 te da 0. Entonces si este está usando el número de oxidación 2 y este el menos 2, ya quedaron así, no le tengo que poner numeritos abajo. Entonces ahí tengo la fórmula del óxido básico. Con agua forma este hidróxido, que va a ser cobre, oxígeno, hidrógeno, y el número de oxidación se pone acá. Después, por otro lado, forman el óxido ácido, que se va a formar con esto, con el no metal. O sea, entonces es azufre con oxígeno. Como este tiene número de oxidación 6 y esto menos 2, lo tengo que multiplicar por 3. O sea que queda azufre, oxígeno 3. Esto mezclado con agua forma el oxoácido. El oxoácido va a estar formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, esta va a ser menos 2. Esto tiene 1, así que acá voy a tener que poner un 2 para que 6 y 2, 8. Y esto menos 2 por 4. Y después va a juntar este con este y me va a formar la oxosal. O sea, cuando yo tenga que armar la fórmula va a ser, la primera fórmula va a ser el cobre con oxígeno más agua, que va a formar esto. Perdón, primero vamos a formar el óxido. O sea, cómo llegar a esto. Entonces va a ser cobre más oxígeno, forma esto. La segunda va a ser meter esto en agua. O sea, cobre, oxígeno más agua, forma cobre, oxígeno, hidrógeno 2. La tercera es azufre más oxígeno, que va a formar azufre, oxígeno 3. La cuarta va a ser meterlo en agua, azufre, oxígeno 3 más agua, que lo que me daba era esto, el oxoácido, H2, azufre, oxígeno 4. Y último, meto el cobre con oxígeno, hidrógeno 2, o sea, el hidróxido, con H2, azufre, oxígeno 4, y esto libera agua y además forma esa oxosal, cobre, azufre, oxígeno 4. Esas son las 4 ecuaciones que tienen que meterle ahí. Listo. Siempre tenemos que multiplicarlo igual para saber qué número usar. Claro, qué número de oxidación usar para después poder armarte las otras fórmulas. Sí. Sí, porque Ahí ella está. como te da desde el final, como que si no, no sabes qué numerito usar. Claro, porque si no haces la cuenta, le tirás por tirar y después está todo mal y tenés que hacerlo todo vuelta. Claro, porque estos te van a quedar mal. O sea, depende. Hay algunos que tienen un solo número de oxidación. Si te toca uno de esos, zafaste, ya está. Pero a veces no. O sea, a veces tienen diferentes números de oxidación. O sea, a ver, por Sí. ejemplo, no sé, a ver, este con el calcio no, el hierro. No, encima de estos que le puso acá de las oxosales, todos tienen. Ponele este, cobre, azufre, oxígeno 4. Bueno, el del aluminio vamos a agarrar primero. O sea, aluminio, cloro, oxígeno 4, 3. Entonces, acá tenemos que tener, o sea, el aluminio tiene número de oxidación 3 y este tiene número de oxidación menos 2 y son 4 oxígenos, así que esto ahí hay menos 8. Así que este tiene que tener número de oxidación 7. Siempre cuando sacás acá el oxígeno, el otro tiene que tener lo más cercano. Entonces, el cloro tiene un montón de números de oxidación. Tiene el 1, el 3, el 5 y el 7. Así que va a estar usando el 7 para que esté lo más cerca de eso. O sea, todo esto da menos 1 por 3 da menos 3, más 3 queda 0. Entonces ahí tengo que el cloro está usando el 7 y el aluminio está usando el 3. Entonces después empiezo a armar. Primero armo la del óxido, o sea, aluminio más oxígeno, va a quedar aluminio, oxígeno. Como este tiene número de oxidación 3 y este menos 2, cuando son impar los números de oxidación, a este le voy a poner un 2 y a este un 3 acá abajo. Esto, ahora voy a armar Porque le pones el 2 y el 3 porque lo cruzás.
Lo bajás, digamos. Claro, claro, porque es como que voy a multiplicar a este por 2 y a este por 3, para que la cuenta esta de 0. O sea, cuando son uno par y uno impar, siempre haces eso así en cruzado. Sí, sí. Y después tenemos el otro que es cloro con oxígeno, cloro, oxígeno, que como este tiene 7 y este menos 2, lo mismo, un impar y un par, a este le pongo 2 y a este le pongo 7. Después tengo que meterlos en agua, o sea, agarrar el aluminio 2, oxígeno 3 y lo meto en agua. Entonces esto me forma un hidróxido, se me va a formar el aluminio con oxígeno e hidrógeno. Como el aluminio tenía número de oxidación 3, acá en el hidróxido se pone un 3. Y después tengo que armar lo mismo, pero con agua a este. O sea, hago cloro 2, oxígeno 7 con agua. Y esto va a formar hidrógeno, cloro y oxígeno. Este va a tener el número de oxidación 7, este tiene 1 y esto menos 2. 7 y 1, 8. Así que el menos 2 lo tendré que multiplicar por 4 para que me dé justa la cuenta. Y después junto el hidróxido y el oxoácido. Entonces pongo en la quinta, voy a poner eso que encontré, el aluminio, oxígeno, hidrógeno 3, el otro, y esto me va a formar ese compuesto que estaba buscando, más agua. Ahora vamos agarrando todos, así van viendo cómo hacerlos todos. El problema también es cómo hacer las nomenclaturas. O sea, a ver, quería ver si en esa hoja se había óxidos difíciles. Bueno, este zafaron como que eran todos. O sea, cuando tienen diferentes números de oxidación, o sea, por ejemplo en este es el óxido de aluminio. A este no le cambio porque el aluminio tiene un solo número de oxidación, entonces es óxido de aluminio. Pero este, por ejemplo, que el cloro tiene tantos números de oxidación y estoy usando el 7, le tengo que decir, o sea, poner óxido de cloro y ponerle el número de oxidación en números romanos al costadito. Este va a ser hidróxido de aluminio. Y este va a ser clorato 7 de hidrógeno. Esta que son las oxoácidos, se nombra el nombre del no metal con terminación ato, el número de oxidación y después siempre es de hidrógeno. Y esta que es la oxosal, esta va a ser, el cloro está usando el número de oxidación más grande, pero como él tiene tantos números de oxidación y está usando más grande, esta va a ser per y terminación ato. Esta, cuando está en 5, solamente usa la terminación ato, en 3 usa la terminación ito, y en 1 usa la hipo, y con ito. Entonces, en este, como está usando el número de oxidación 7, es per. Entonces, esta va a ser per clorato de aluminio. ¿Les dio la nomenclatura de todos? ¿Les enseñó la nomenclatura tradicional y todo eso? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, la tenemos toda anotada. Bien. Está bien. Entonces vos primero, o sea, ocupate primero de armarlas las fórmulas y después de nombrarlas. Y después a lo último, una vez que ya armaste las fórmulas, pero me voy a hacerlo todo a lo último, lo que haces es balancearlas. O sea, ella lo que quiere, que ahí les ponen los costaditos, es que tanto de un lado como del otro de la flecha les queden las mismas cantidades. Entonces acá yo tengo un aluminio y acá hay 2. Entonces lo que hago es meter un 2 acá. Este 2 le afecta solo a al aluminio. Y el oxígeno son 3, entonces le voy a poner 3 acá.
que también este 3 le afecta solo al oxígeno. En esta voy a poner un 2 acá y un 7 acá. En esta se me empieza a complicar un poco más, porque acá el aluminio está uno solo y acá tengo 2. Entonces yo tendría que ponerle un 2 acá adelante. Pero este 2 le va a afectar al aluminio y a todo lo demás. O sea que estos que eran oxígeno 3, va a quedar 3 por 2, van a quedar 6. Y yo acá tengo 3 y tengo uno más, tengo 4. Y lo mismo va a pasar con el hidrógeno. Eran 3 hidrógenos por 2, ahora son 6. Así que yo acá tendría que poner un 3 para que 3 por 2 también queden 6. Y ahí me quedan bien, porque va a ser 3 de este, 3 oxígenos, o sea, este 3 le afecta el oxígeno, y acá hay otros 3 oxígenos, o sea, de este lado tengo 6, y este va a ser 2 por 3, también va a quedar 6 oxígenos. Ahora vamos a balancear esta. Esta me dice acá son cloro 2, así que tengo que poner un 2 acá para que balancee. Y esto el problema va a quedar 4 por 2, 8, ahí ya queda, porque acá tengo 7 y uno más son 8. Los cloros quedaron, los hidrógenos quedaron, así que ahí ya está. Y ahora tenemos que balancear esta larga. O sea, esta tengo un aluminio, hay un aluminio. Los oxígenos tengo 3 y 4.